Buenos días, estimados clientes y amigos que nos acompañan. Reciban un cordial saludo de la familia Precisión. Estamos muy contentos de poder contar con su presencia para el presente webinar. En esta ocasión nos va a acompañar un técnico especialista de la marca, el ingeniero electricista Flavio Corsi. Él, como historial, tiene 13 años de haber trabajado en la parte de media tensión de la empresa transnacional Taiko, y actualmente ya cuenta con 13 años de trabajo en la empresa G&W, que es el portafolio que vamos a establecer, a presentar. La especialidad del ingeniero Corsi son interruptores en media tensión y ha tenido amplia experiencia en procesos de automatización de media tensión, microgrids y transferencias automáticas. Asimismo, les recordamos que en la pantalla que ustedes tienen hay un área de preguntas en donde ustedes pueden, conforme el expositor vaya avanzando, indicar las preguntas o las consultas que tienen, las mismas que serán atendidas al momento o al final de esta presentación. También les sugerimos que si tiene alguna consulta mucho más específica o compleja, nos dejen su correo electrónico para contactarnos directamente. Asimismo, el documento que nosotros vamos a presentar está en el área de descargas para que ustedes lo puedan descargar y analizar posteriormente. Entonces, sin más preámbulo, los dejo en manos de Flavio. Flavio, éxitos, amigo. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos los que están participando hoy en el seminario. Muchas gracias a Precisión por darnos la oportunidad de presentar los equipos que fabrica G&W. Básicamente vamos a hablar de interruptores y de interruptores que pueden interrumpir corrientes de falla a través de botellas de vacío. Esta es un poco la agenda del día de hoy. Vamos a ver aplicaciones fundamentalmente con interruptores y voy a hacer una comparación entre los equipos con gas y los equipos que usan dieléctrico sólido como aislamiento. Y bueno, un poquito para explicarle por qué la compañía se llama G&W. Es una compañía que fue fundada por personas como ustedes, ingenieros de la empresa de energía, en este caso de la empresa de energía de Chicago, en 1905, hace más de 100 años. Ellos vieron una oportunidad de negocio y fueron por ella, haciendo aislamientos de porcelana. Entonces, Geary Williams le dio el nombre a la compañía y nosotros consideramos que hay un valor grande en el nombre y por eso se ha mantenido por tantos años. Hoy por hoy tenemos el cuartel general todavía en Chicago y tenemos varias empresas que se han creado a lo largo de los años. Tenemos G&W de Canadá, en Toronto, G&W de México, en la ciudad de San Luis Potosí, G&W de Brasil, en la ciudad de Bahía, y G&W de Shanghái. Entonces, en cada una de estas plantas producimos equipos ligeramente diferentes dependiendo del mercado que se ataca. Y adicionalmente tenemos ahora G&W de Italia. Tenemos un par de plantas en Italia, en el área de sensores, interruptores, y un par de oficinas en Asia, oficinas de venta. Y el negocio básico de nuestra compañía son los interruptores de media tensión. Entonces, el objetivo de la primera parte de la presentación es que ustedes entiendan básicamente cuáles son las dos tecnologías que estamos fabricando. Sí se solapan y pareciera que pueden usar cualquiera de las dos. En las subsiguientes partes de la presentación les voy a mostrar ejemplos donde ustedes pueden ver por qué se utilizó una tecnología y no la otra, ¿ok? Entonces, los interruptores nosotros los clasificamos según su función, básicamente. Puede haber otro tipo de clasificación. Esa es la que nosotros escogemos porque es la que da más sentido a los productos que fabricamos. Y básicamente tenemos seccionadores, que es el equipo que interrumpe corriente de continua operación. Por ejemplo, en los estándares ANSI, esa corriente es 630 amperios máximos, ¿ok? En media tensión, que puede ser 15, 27 o 38 kV, ¿ok? Y lo llamamos en inglés low break. ¿Y
puede ser un seccionador de 2 posiciones, o sea, como el interruptor de la luz del cuarto, ¿verdad? Que solamente enciende o apaga, abierto o cerrado. Y pues, tenemos una opción de seccionados de 3 posiciones que adicionalmente de abierto y cerrado le da la oportunidad de conectar a tierra. Ya van a ver algún ejemplo sobre eso. Y tenemos otro equipo que abre en condición de falla. En este caso, la apertura se hace en una condición de miles de amperios. Es como si en el ejemplo de la casa, el seccionador era el interruptor de la luz, pero el interruptor bajo falla sería el breaker o los fusibles que hay a la entrada de la casa, ¿verdad? Entonces en inglés le decimos fall interrupter o FI. Y básicamente lo que ustedes van a ver es que los clientes nos solicitan que en un equipo se combinen ambos modelos. ¿Okay? Entonces, vamos por ello. Empezando con los equipos aislados al gas, el aislamiento que se está utilizando hoy es el hexafluoruro de azufre o SF6 y se está estudiando otros tipos de gases en este momento, pero este es digamos que es el gas más adecuado, que más se está utilizando. A ver, okay. Si tal vez se ve un poquito mejor. Okay. Así. Y entonces este gas es 2 o 3 veces mejor dieléctrico que el aire. Permite interruptores que sean más compactos, no es inflamable, es más liviano, no es tóxico ni corrosivo, es más liviano, perdón, que el aceite, que es su predecesor, ¿ok? Y permite la flexibilidad en el montaje porque el gas ocupa todo el volumen del interruptor, o sea que lo puedo mover al interruptor en diferentes posiciones y siempre el gas va a ser un elemento de aislamiento total. Y bueno, la idea es que en el momento de la apertura del circuito y del arco eléctrico, el gas haga el efecto de aislamiento y por lo tanto tiene que tener una excelente conductividad térmica, que en el caso del SF6 es así. Entonces aquí le muestro una foto que yo mismo he tomado, o sea que no son tan buenas, pero muestran en el mismo proceso de fabricación del interruptor. Ustedes ven la caja de acero, ¿ok? El barraje, que es un barraje para 630 amperios en todos los casos. Y aquí ven un interruptor que está cerrado en este momento, que tiene una pieza, ¿verdad? Que sube y baja y unas piezas que permiten manualmente o a través de un motor operarlo. Aquí todavía faltaba instalar la conexión al mundo exterior, que es la conexión del bushing, pero les da una buena idea de cómo es por dentro el interruptor. Obviamente esto se va a hacer sellar totalmente, se va a colocar una tapa, se va a soldar y la atmósfera que está ahí adentro es de SF6. ¿Okay? Básicamente SF6 a 9P6. No voy a poner así. Ok, yo creo que ahí está el tamaño perfecto. Ahora les voy a mostrar otro interruptor, que es el de 3 posiciones. Y fíjense que en vez de ser un movimiento lineal de apertura y cierre, hace un movimiento rotatorio. Entonces, en este caso, estas cuchillas pueden moverse hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba hacen el contacto, por ejemplo, cerrado. En el medio sería abierto y si se mueven hacia abajo es circuito a tierra. Entonces, básicamente, este es el proceso. Y mientras que el anterior podía aguantar 40 kiloamperios momentáneos, o sea que no se destruye, aun cuando 40 kiloamperios pasen a través de él, es bien robusto, en este caso solamente podemos manejar 20 kiloamperios. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones de distribución de media tensión son valores sumamente altos y aplican perfectamente. Les recuerdo que en estos dos casos, el interruptor abre y cierra circuitos como de 630 amperios continuos. O sea, es un seccionador, tanto el puffer lineal como el puffer rotatorio. ¿Ok? Y sobreviven a una corriente que pasa a través de ellos o de 40 o de 20 kiloamperios. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si tengo que abrir una corriente de miles de amperios porque hay un cortocircuito? Bueno, en ese caso entonces utilizamos una botella de vacío. La botella de vacío
lo que ustedes están viendo en la pantalla es un elemento de cerámica con dos contactos internamente, uno fijo, uno móvil, y en aproximadamente 1 pulgada se pueden abrir 12, 16, 20 o hasta 25 kiloamperios. Eso es una corriente bárbara, una capacidad bárbara de abrir un circuito. Y se debe a que, si se recuerdan, la corriente eléctrica se transfiere a través de los electrones que se mueven entre los materiales, sobre todo los metales, ¿verdad? Pero si usted hace vacío, usted limita la capacidad que haya de un electrón de moverse de un punto a otro y por lo tanto es tan efectivo, la efectividad es máxima en este caso. Entonces en estos puntos hay vacío y tiene la capacidad de abrir esa cantidad de corriente. Entonces con ella fabricamos nuestro interruptor bajo falla, ¿ok? Que es como les dije en la analogía, el breaker de la casa. Y aquí ven un interruptor tripolar. Las piezas blancas son las botellas de vacío, en este caso son de 38 kV, 12 kiloamperios. Y en la otra fotografía lo ven ya instalado en su versión monopolar, 3 por versión monopolar, dentro de un interruptor. Y si se fijan bien, ese interruptor tiene la caja de acero, el barraje, en el lado izquierdo las botellas de vacío y en el lado derecho un seccionador linear puffer, que básicamente entonces nos indica que este equipo tiene ambas tecnologías o ambas capacidades, ser seccionador y ser interruptor al mismo tiempo. Hay otra tecnología que también nosotros fabricamos en G&W, que es posterior, es más moderna a la anterior, a la del gas, que es usar una botella de vacío, pero sumergida, en vez de en SF6, en este caso sumergida en epoxi. ¿Ok? G&W se inició en esto tratando de entrar en el negocio de los reconectadores, lo cual lo hemos hecho, pero después nos dimos cuenta de que sí, adicionalmente se le colocaba una cobertura que fuese semiconductiva para hacer un equipo frente muerto, podríamos hacer interruptores, de hecho interruptores sumergibles. Y así lo hicimos. Y ya tenemos más de 20 años trabajando con este sistema. Entonces, como ustedes ven, tienen una botella de vacío sumergida en el epoxi, hay un sensor de corriente y hay un émbolo, una pieza que abre y cierra esta botella de vacío. ¿Ok? Entonces aquí ven que hay un coating, como dice ahí, semiconductivo, que permite no solo frente muerto, sino también tiene la capacidad de manejar las corrientes de cortocircuito. ¿Ok? Aquí les presento un equipo trifásico. ¿Ok? Y en ese equipo, pues la primera fase se ve como si fueran rayos X, la botella de vacío y todo lo que tiene por dentro, el sensor de corriente, etc. Y las otras dos fases se ven como se ven por fuera. ¿Ok? Como ven, aquí hay un mecanismo, en este caso es un mecanismo de resorte, que permite abrir y cerrar las 3 fases al mismo tiempo. Adicionalmente hay una ventana por la cual una bandera te indica si estás abierto o cerrado, tienes el interruptor en estado abierto o cerrado. Y es interesante, y fíjense que esto ya de una vez nos da una de las características o de las diferencias entre las dos tecnologías. En el caso anterior con SF6, usted puede mirar exactamente si el seccionador está abierto o está cerrado. Pero en el caso de las botellas de vacío y en el caso específico de este interruptor, no se puede mirar adentro porque la botella es de porcelana y adicionalmente está sumergida en epoxi. Entonces, básicamente lo que se hace es dar una bandera, que es una indicación, digamos, indirecta de la posición del interruptor. Y aquí tienen ese mismo equipo en la vida real. ¿Cómo se ve? Se ve así. Este es un equipo pad mount, o sea, para aplicación en piso. Fíjense que lo volteamos 180 grados. Eso se puede hacer con cualquiera de estas tecnologías. Tiene punto de entrada, punto de salida y un motor. En este caso, la operación no se hace manual, sino motorizada y un control de motor. Y aquí a la derecha ven un poquito las especificaciones técnicas de ese equipo.
y ven cómo pues es un interruptor por sobrecorriente con transformadores de corriente que nos permiten monitorear la corriente 24 horas al día, 365 días al año, o sea que en el caso de que haya aguas abajo, un cortocircuito, él va a disparar. La capacidad de momentaria asimétrica es 20K, lo que significa que simétrica estamos en el orden de los 12.5K. Estos valores son bien estándar en nuestra industria, tanto en 27 como en 15 kV como en 38 kV. Y aquí tienen el peso. Ahora bien, ¿cómo se hace un interruptor de muchas vías con esta tecnología? Bueno, básicamente, si se acuerdan, el interruptor con SF6 tenía un barraje. En este caso tengo que hacer lo mismo, pero como cada fase es individual, tengo que ir conectando la fase A de una vía con la fase A de la siguiente, con la fase A de la siguiente. Hacer lo mismo con todas las fases B y hacer lo mismo con todas las fases C. Y lo conseguimos de esta manera, haciendo un barraje en la parte de atrás, que está completamente aislado. Entonces, aquí más adelante tengo una foto que van a ver con mejor precisión cómo se ve un multivía. En todo caso, me gustaría cerrar esta parte de la presentación donde les estoy mostrando un poco las dos tecnologías, aislamiento con gas o aislamiento con epoxi, con un par de slides que hablan sobre la norma ANSI. Entonces, como ustedes saben, en el mundo existen básicamente dos normas. El mundo está compartido por la norma ANSI americana, por la norma IS europea. La norma ANSI para seccionadores es la C3774, ¿ok? Identifica o es la que describe cómo fabricar, cómo probar un seccionador de bajo carga, Padman o subterráneo de 2 o 3 posiciones en media tensión. Y aquí la tienen la tapa de la norma, ¿ok? Y fíjense que el equipo tiene que ser 100% operativo en condición de inmersión. Y eso es algo que describe perfectamente la norma ANSI y que la norma IS no requiere. En el caso del interruptor, ¿ok? El que dispara por sobrecorriente, ¿ok? La norma es la 3760. Y qué interesante, esa norma que nosotros utilizamos en equipos pad mount o subterráneo es la misma norma que se usa para reconectadores. Y es una norma que ha sido integrada con la norma IS. O sea que la norma IS es similar a esta. ¿Ok? Es muy importante que ustedes vean que se requiere 116 operaciones en el type test, ¿okay? En el test que hace uno cuando diseña, para pasarla. Y eso requiere entonces 44 operaciones a 15% de la corriente de interrupción. Imagínense, estamos hablando de 10 kiloamperios, serían 15 a 1500 amperios. 56 a 5000 amperios, entre 45 y 55% de la corriente de interrupción. Y 16 operaciones a 100% de la corriente de interrupción. Esto hace que los equipos que se han diseñado por esa norma sean bien robustos y de nuevo pide que el equipo sea 100% operativo en condición de inmersión si se va a aplicar en pad mount o en condición inversiva. Es bien interesante y como le digo, son algunos detalles que diferencian una norma de la otra. Ahora bien, si nos entendimos hasta aquí, la idea es presentarle de aquí en adelante aplicaciones y tratar de explicar por qué se decidió utilizar una tecnología o la otra. ¿Ok? Entonces, una forma de dividir esto es considerar diferentes aspectos que las instalaciones nos requieren. Uno es justamente la instalación, la operación y el mantenimiento de los equipos. ¿Ok? Y un punto importante que siempre se requiere, sobre todo en condiciones subterráneas, es que el equipo sea muy compacto, porque el espacio es un elemento, un recurso no renovable. Una vez que lo usaste, ya no puedes utilizarlo de nuevo. Los equipos generalmente son grandes, sobre todo los transformadores, y da problemas. Les voy a mostrar algunos ejemplos de por qué los equipos que fabrica J&W son los más compactos del mercado. Adicionalmente, la cantidad de operaciones es interesante. En este caso estoy comparando un interruptor
barato, aislamiento aire con 400 operaciones a plena carga, con lo que pide la norma, que es 2000 operaciones a plena carga. ¿Ok? Y adicionalmente, quiero que vean que el uso de la botella de vacío hace que no tengamos que usar fusible. Y el fusible es un elemento que hay que ir, reemplazar en campo, lo que requiere la cuadrilla, lo que requiere el elemento en stock, y eso tiene sus inconvenientes. En general, los equipos que fabrica J&W, estas tecnologías que les estoy mostrando, no requieren mantenimiento. En el caso del equipo aislado con SF6, lo único que pediríamos es que una vez al año ustedes verifiquen que la presión interna del interruptor es la adecuada. Pero fuera de eso no se requiere ningún otro mantenimiento. Y aquí tiene una aplicación interesante, es la aplicación del aeropuerto de Quito, que cuando lo mudaron afuera de la ciudad, pues nosotros nos ganamos el proyecto de los interruptores. Y lo que ven aquí es arriba un pequeño zoom sobre el unifilar, y abajo pues cómo va sobre el aeropuerto la corrida de cable. Este zoom sobre el unifilar se ha hecho sobre la torre de control de tráfico aéreo, y como se puede ver claramente, esa torre tiene dos alimentadores. Entonces, de una subestación llega un interruptor de 6 vías, como ustedes pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vías, y una de ellas alimenta a la torre de control de tráfico aéreo, y hay otra subestación sobre otro interruptor que también es un alimentador. ¿Okay? La idea es que nunca se quede sin energía eléctrica. Les voy a hacer un ejemplo aquí para que vean un poco cómo sería la operación con un equipo de este tipo. Imagínense que estamos alimentándonos desde esta subestación que está aquí, la de la más izquierda, y ese transformador dentro de la subestación, dentro de la torre de tráfico aéreo, falla, cae en cortocircuito. Lo que esperamos es que en el peor escenario, este breaker o el interruptor por botella de vacío dispare, ¿ok? Y abra. El asunto es que es la única vía que se va a abrir de este interruptor, o sea que todos los demás servicios que estén conectados permanecen energizados. Una gran ventaja, ¿verdad? Y adicionalmente, este switch de 3 posiciones, ese seccionado de 3 posiciones, le permite a la cuadrilla colocar el circuito, la carga a tierra, y poder hacer el cambio o la reparación que tengan que hacer con máxima seguridad. ¿Ok? Entonces aquí les doy otro dato interesante. Si nuestra aplicación requiere que coloquemos las cargas a tierra, las salidas del interruptor a tierra, entonces el interruptor aislado con SF6 tiene una gran ventaja con respecto al interruptor aislado con dieléctrico sólido, porque tiene interruptores de 3 posiciones, que eso es algo que todavía en dieléctrico sólido pues se está trabajando en ese diseño. Entonces aquí pueden colocarlo a tierra, hacer la reparación o el cambio de transformador, y luego pues cerrar este circuito, cerrar la botella de vacío, y aquí vuelve a tener energía el sistema. ¿Ok? Entonces, bueno, definitivamente este es un interruptor de 6 vías aislado en SF6 con 2 vías seccionador y 4 vías que tienen seccionador de 3 posiciones en serie con una serie de botellas de vacío para hacer interruptor por sobrecorriente. Ok. Este otro ejemplo lo hicimos en 2011 con Chilectra. En aquella época, ahorita mismo es Enel. Este es un sótano en plena ciudad de Santiago, donde en la foto de más izquierda ven la instalación original, que era un transformador sumergible con un interruptor de J&W, que lo pueden ver aquí afuera cuando sacaron el transformador, aislamiento aceite. Ahí había 300 de estos equipos, ya no hay tantos, debe haber como poco menos de 100. Y obviamente pues el interruptor aislado en aceite pues ya tenía su vida útil vencida. Entonces se decidió hacer un cambio
En ese cambio se usa el mismo transformador, se retira el interruptor y se deja bushings de 200 amperios. Y se pidió un interruptor que fuese del mismo tamaño. Y hacer un interruptor de 3 posiciones, abierto, cerrado de tierra, 3 vías, del mismo tamaño es un reto. Y de hecho competimos con todos los fabricantes de interruptores y básicamente ganamos por la solución más compacta. Y fíjense entonces que en este equipo, que apenas tiene 1.6 metros de alto y es un 80 por 80 de ancho y de espeso, de profundidad, usted tiene 3 vías con seccionador de 3 posiciones para hacer básicamente una transferencia manual. ¿Okay? Ya lo van a ver instalado, pero aquí pueden ver el porte del interruptor. Y aquí a la izquierda el transformador al cual le han quitado el interruptor viejo y le han colocado bushing de 200 amperios. Y bueno, así quedó la instalación. Entonces, como ven, es bien compacto. Yo creo que si ustedes se pueden pensar tres vías, cada vía con 3 posiciones en este espacio, es difícil de conseguirlo. Y de hecho, después nos dimos cuenta de que teniendo 2 caras sin accesorios, totalmente limpias, podíamos ponerlo hasta en una esquina y quedaba perfecto. Entonces aquí a la derecha ustedes pueden ver las conexiones. La primera y la segunda vía son 2 alimentadores y la tercera vía se usa para conectar al transformador. Y ellos pueden seleccionar manualmente, en este caso, si usan un alimentador, el de la vía 1 o el de la vía 2. ¿Ok? Tenemos 90 unidades instaladas, ninguna falla. Y este es otro diseño bien compacto que me pareció interesante mostrarlo aquí. Esto es básicamente un seccionador, una vía de entrada y una vía de salida. Y básicamente son 600 milímetros, es un cuadrado de 600 milímetros y lo vemos desde la vía, desde arriba, ¿ok? Que es mirándolo desde aquí arriba, ¿verdad? Aquí se ve el motor y los bushings, ¿ok? Y se hacen los 600 milímetros porque tiene una base más o menos grande donde se soporta. En este caso es un interruptor que va en el piso, en un sótano. Y entre el piso y la parte más alta hay apenas 1 metro, ¿ok? Contando con el motor. Entonces un interruptor de nuevo bien pequeño que hasta podía haber sido instalado pegado a una pared, por ejemplo, ocupando muy poco espacio. Y si en vez de seccionador fuese protección por sobrecorriente, o sea, con botellas de vacío, hubiese sido ligeramente más grande, pero no mucho más que esto. Y aquí pues ver una foto que yo tomé cuando estaban embalándolo ya para mandar al cliente. En el caso del SF6, para darle un ejemplo, esto es un diseño bien compacto que tenemos, donde cada una de estas vías apenas toma 50 centímetros, medio metro. Entonces, básicamente aquí tienen un interruptor de 3 vías en 1,5 metros de ancho, ¿ok? Aproximadamente 1.6 metros desde la puntita de la palanca hasta el piso y aproximadamente unos 700 milímetros en la base. Y eso es básicamente porque la base se autosoporta. Si lo colocáramos pegado a la pared, pues puede hacer un poco menos. Entonces aquí fíjense cómo tiene la conexión de una vía y las barras que conectan las vías siguientes están por debajo. Es una forma bien eficiente y hasta ahora ningún otro fabricante que yo haya visto en mi experiencia tiene un sistema tan compacto para equipos aislados con epoxi o dieléctrico sólido. Okay. Aquí tiene otro ejemplo. Este es un equipo de 5 vías y básicamente, como ven aquí, son 2,5 metros de punta a punta. Okay. Cada vía 50 centímetros. 711 milímetros de base y 1.540 de altura. ¿Okay? Y como ven, se selecciona cada vía la operación que usted desea. En este caso es una vía como seccionador, la primera y la última como seccionador y las 3 internas
como protección por sobrecorriente. Posiblemente este sea un interruptor que se use con entrada de lazo, salida de lazo y tres vías protegidas. 27 kV, 12,5 kV. Okay. Otra consideración interesante que se puede hacer es el medio ambiente. La norma ANSI es especialmente robusta para equipos instalados en ambientes agresivos, donde haya niebla salina, donde haya muchísima humedad, de hecho, donde haya vapores químicos corrosivos. Nosotros tenemos una gran cantidad de instalaciones en esas condiciones y los interruptores realmente tienen una vida útil de más de 20 años. También en comparación con interruptores de aislamiento aire, por ejemplo, en sitios como la selva, etcétera, la intrusión de la vida vegetal o la vida animal local puede causar falla. Ahí también tenemos diseños completamente sellados. Y como les he indicado, este interruptor está hecho en cualquiera de sus modalidades, ya sea pad mount o subterráneo, está hecho para tener 100% de operatividad en esa condición de inmersión. Si tiene que disparar por sobrecorriente, lo hará. Si sus motores tienen que actuar, lo harán también, etc. O sea, él no pierde ninguna de sus condiciones, ninguna de sus capacidades por estar sumergido. ¿Ok? Porque así fue diseñado, así lo pide la norma ANSI. Por ejemplo, miren este caso. Este es un interruptor aislado con gas que nosotros le hacemos sobre cada cierto tiempo una inspección. Si no me equivoco, esto es en San José de Costa Rica. Y básicamente lo que hacemos es simplemente quitar el agua con la bomba y entender cómo están las conexiones, etc. Como ustedes ven, pues son condiciones de uso que tal vez la misma empresa, las mismas personas de la empresa de energía eléctrica ni saben que está inundado porque él sigue operando perfectamente. Okay. En este caso es operación manual, o sea que si tú metías una pértiga y lo quisieras operar, aun cuando esté inundado, lo hace. Como ven, cable y codo coinciden también en el mismo tipo de operación y eso se hace con cables aislados y codos que cumplan con la norma IEEE 386, que es la norma que nos indica las dimensiones y forma de los bushings. Okay. Les voy a mostrar un video, ojalá lo vean bien. Este video es de un equipo de dieléctrico sólido en la Ciudad de México. Nosotros tenemos cientos de equipos en México City, ya que están cambiando todo el sistema subterráneo. Obviamente una ciudad tan complicada, eso es un proceso que toma varios años. Y en este caso tenemos equipos de dieléctrico sólido totalmente inundados, ¿ok? Y aquí hay 4 vías. Fíjense que tengo la primera vía motorizada, la segunda vía protección por sobrecorriente, la tercera vía también protección por sobrecorriente y la cuarta vía motorizada también. Entonces, ¿cuál es la jugada aquí? Esta vía tiene un alimentador, esta segunda vía alimenta un transformador que está aquí, la tercera vía alimenta a un transformador que está fuera de cámara, un poco más abajo, y la cuarta vía tiene el segundo alimentador. Entonces hay un alimentador que está normalmente abierto, otro normalmente cerrado y tiene sensores de voltaje. Si el alimentador que está cerrado pierde el voltaje, se abre ese circuito y se cierra el alimentador de emergencia. Entonces fíjense cómo está completamente inundado. El agua podría haber sobrepasado los mecanismos y aún así el equipo funciona perfectamente. ¿Okay? No hicimos el video sobre un sótano totalmente inundado porque no se iba a ver nada. En este caso, le pedimos al sistema SCADA que abriera y cerrara el circuito y como ustedes pueden ver, el motor está haciendo la operación de apertura y después de cierre. Y
ese motor está tardando entre 3 a 4 segundos en completar la operación. Voy a pasar el video por última vez para que lo aprecien. Y pues como les digo, el agua pudo haber estado completamente inundando todos los mecanismos y hubiese funcionado de la misma manera. Ok. Otro ejemplo interesantísimo, la compañía petrolera de Trinidad y Tobago, que se llama PetroTrin, es un consorcio con otra que se llama Trinmar, nos pidió un interruptor. Pero en este caso nos dijo, mire, el interruptor que necesito es un interruptor que nunca falle, porque esto va a estar instalado en una plataforma offshore, o sea, una plataforma en el agua, en el Caribe, y el acceso a la plataforma es muy complejo. Entonces necesitamos un interruptor pues cuyos modos de falla sean los mínimos. Y bueno, entonces nos sentamos, nos pusimos a diseñar y básicamente entre SF6 y dieléctrico sólido dijimos, bueno, vamos con el dieléctrico sólido porque eliminamos la potencialidad de una falla que puede ser fuga de gas. No es común, pero eliminamos eso. Adicionalmente, no teníamos problema de dimensiones, o sea, teníamos el espacio suficiente, o sea, que el interruptor, aun siendo compacto, pues las dimensiones no eran una limitación. Y adicionalmente eliminamos el motor. Y en vez de colocarle un motor, colocamos un actuador magnético. No sé si ustedes lo saben, pero el actuador magnético es el mecanismo que se utiliza en los reconectadores, no en los interruptores. Entonces, en los reconectadores se pide 10.000 operaciones, porque son equipos que van a estar en líneas aéreas, que son líneas desnudas, y entonces allí hay una gran cantidad de chances de contactos temporales, de fallas, como por ejemplo aves o la vegetación que puedan tocar la línea. Entonces la norma para líneas aéreas pide 10.000 operaciones. Entonces no se hacen con motor, se hace con actuador magnético. Yo les voy a presentar ese tema un poquito más adelante, pero quería enfocarlo ahorita como el requerimiento de un interruptor que esté blindado para que por ningún lado le vaya a fallar porque el acceso es muy difícil. Y nosotros nos sentamos y se los hicimos. Y aquí lo tienen. No pudimos abrir la puerta, pero es un Trident, es un interruptor de dieléctrico sólido. Había de 4 y de 5 vías, todos controlados y monitoreados remotamente. Entonces aquí está el interruptor, aquí está la parte electrónica, ¿ok? Y esto ya está sobre la plataforma en el mar. Entonces, es una plataforma de bombeo de gas natural. Entonces el interruptor quedó aquí, instalado en esta área de la plataforma, aquí está el transformador. Y aquí pues está toda la parte de bombeo que yo desconozco cómo funciona, pero es básicamente ir moviendo el gas de un punto a otro. Y bueno, tiene ya 6 años instalado sin ninguna falla. Entonces uno de los casos de éxito que quería mostrarles porque es un área muy difícil para mantener un interruptor en buenas condiciones por la niebla salina, por los huracanes, por toda esta parte ambiental, y nosotros lo hemos logrado. Y sin querer hablar mal de los diseños europeos, que es las celdas, ¿verdad? O las RMU, Ring Main Unit en inglés. La verdad es que no son equipos tan robustos para aplicaciones de ambientes agresivos. Por ejemplo, aquí lo lleva al extremo. Estas son unas fotos de una RMU instalada en un centro comercial y el centro comercial se inundó. Y obviamente esas son condiciones que estos equipos no manejan. Fíjese que aquí esta línea fue un poco más de 2 metros y la celda quedó por unas horas totalmente bajo agua y obviamente pues, cogió todo el barro, esa agua venía con una cantidad de barro, etcétera. La parte de abajo de la celda de media tensión, bueno, sobrevivió sin explotar, básicamente. No sé si la habrán desconectado la energía, pero
Se ve el barro, pero no se ven fallas eléctricas. Pero la parte de arriba, que no es, o no está diseñada bajo una norma de inmersión, pues quedó totalmente destruida. Y eso es lo que yo les digo, no necesariamente es un equipo malo, es simplemente que fue el equipo equivocado para la aplicación. Nosotros creemos que los equipos ANSI son mucho más robustos que los equipos IS en ese tipo de ambiente. Otra cosa que nos gustaría que ustedes consideraran es la parte de automatización. Hoy por hoy eso es muy común. Y de hecho es donde está todo nuestro enfoque. Nosotros tratamos de desarrollar soluciones que sean listas para automatización, aun cuando usted no automatice hoy, pero que tenga la capacidad de montarle un kit pasado mañana y que funcione perfectamente. Entonces, una cosa es el equipo que esté dispuesto, listo para la integración de motores, de controles, de unidades terminales remotas, etcétera, de hablar los diferentes protocolos de comunicación. Y otra cosa que se está utilizando muchísimo es que el equipo esté dispuesto a trabajar en conjunto con otros equipos que hay en la red. Por ejemplo, para hacer aislamiento, localización, aislamiento y reconfiguración de los sistemas, o trabajar como en un microgrid. Esas son condiciones que los equipos que ustedes instalen hoy, aun cuando no necesariamente estén en esa configuración, puede ser que lo estén el día de mañana y los equipos tienen que estar listos para eso. Aquí tiene algunas características que son importantes que se mantengan. Me gusta mucho señalar la última. Nosotros no fabricamos la electrónica, pero tenemos compañeros, empresas que hacen la electrónica y han trabajado en conjunto con nosotros por muchos años. Y estamos dando 10 años de garantía por la misma. Y eso es lo que ustedes deberían de exigir también. ¿Ok? Eso es importante. Por ejemplo, este es un ejemplo de una red en anillo, lazo abierto, le diría yo, en Estados Unidos, donde pudimos no solo ofrecer los interruptores, los switches, sino adicionalmente ofrecer el software que controla los interruptores. Gracias a una compañía hermana de IANW que se llama Surval. Entonces, pudimos ofrecer el combo y esto es una población muy pequeña en el Cañón del Colorado que recibe energía eléctrica de Mojave Electric Corp, que es la empresa de energía eléctrica de la zona. Adicionalmente, le han colocado paneles fotovoltaicos en el tope del cañón y tiene generación diésel, que era una generación que ya existía. Entonces, básicamente, aquí está el recorrido de los diferentes interruptores. Aquí viven aproximadamente unas 2.000 personas, pero reciben unas 20.000 personas al año porque es un pueblo indígena turístico. Y básicamente esta electrónica, este programa, lo que hace es correr las diferentes capacidades que tienen los interruptores. Por ejemplo, como lazo abierto, ven que este equipo está normalmente abierto y imagínense que falla este alimentador. Nosotros podemos abrir el switch aguas arriba y aguas abajo de ese alimentador, aislarlo, ¿ok? Pero todas las demás cargas podrían seguir recibiendo energía si cerramos este interruptor. O sea que básicamente podemos hacer detección de falla, aislamiento de la falla y reconfiguración del sistema. O por ejemplo, usted puede colocarle aquí, prisar este botón y entonces el software desconecta algunas cargas que no son esenciales y deja unas cargas esenciales si, por ejemplo, Mojave Electric tiene algún problema en su suministro y hay que correr el sistema con el generador en la noche, que es el peor escenario. Entonces, en ese caso, se pueden dejar automáticamente algunas cargas desconectadas. Entonces, básicamente podemos hacer eso y realmente son los proyectos más interesantes en los que hemos estado involucrados. Ahora, hablando de lo que podemos ofrecer para especial que usted no lo va a ver en todas las demás compañías que fabrican interruptores. Aquí tenemos el Trident,
que es el interruptor con dieléctrico sólido, pero esta vez motorizado, no con un motor, sino con el actuador magnético. Como les comentaba, sustituye al motor, tiene una operación de 3.5 ciclos. Compárelo usted con el video que les mostré anteriormente, donde el motor abría y cerraba en 3 a 4 segundos. Aquí tenemos lo mismo, pero en ciclos. Entonces, ¿qué sucede? Algunos clientes, si verifican una pérdida de energía por 3, 7 segundos, digamos 7 porque usted necesita 3 a 4 segundos para abrir el alimentador que falló y 3 a 4 segundos para cerrar el alimentador que tiene energía. El cliente ve al final 8 segundos de apagón. Bueno, puede ser perfecto, pero hay otros clientes que no, tal vez un data center, tal vez un banco, y hasta en algunos casos hospitales. Entonces, en este caso podemos abrir el alimentador fallado y cerrar el alimentador que tiene energía en menos de 100 milisegundos. Eso es bárbaro. Y adicionalmente con todas las características normales, sensores de corriente y sensores de tensión, IP68 o NEMA 6P, que es 20 pies de inmersión. En este caso está aprobado por 6 metros en 20 días, pero obviamente tengo instalaciones con años de duración en esta condición. 10.000 operaciones porque es actuador magnético y listo para control remoto vía escala. Entonces hacemos aplicaciones de transferencia automática en 8 ciclos. Es bien rápido. Y aquí ven una instalación, ustedes saben que la vean porque es una instalación bien interesante, es subterránea, ¿ok? En este caso es un sótano, o sea que es un área bien grande donde usted desciende y puede caminar. Y allí pues mira y ve 3 interruptores, entrada del alimentador principal con actuador magnético, salida al transformador, es un interruptor normal con protección por sobrecorriente, y la entrada del alimentador secundario con actuador magnético también. Transformador sumergible y la electrónica está en una caja NEMA 6P, también sumergible. ¿Okay? Entonces, aquí está el costo, el análisis del costo del equipo en la vida útil. Y básicamente, aquí pues, se puede elaborar más, pero el punto que quisiera hacerles es que nuestros interruptores posiblemente tengan una inversión inicial, un costo inicial mayor, ¿ok? Un costo de instalación similar, pero al estar libre de mantenimiento, al estar libre de reemplazo de equipos como fusibles, por ejemplo, y al tener a ser más robusto, y entendemos que en el ciclo de vida la potencialidad de una falla es mucho menor, entendemos que al final pues se balancean las cargas y los costos son similares. ¿Okay? Entonces yo entiendo que a veces es difícil invertir al inicio una cantidad mayor, pero nos gustaría ayudarlos a ustedes con razones adecuadas, con especificaciones adecuadas que ustedes permitieran justificar este tipo de inversión. ¿Okay? Una de las soluciones que se está utilizando para bajar los costos de instalación de estos equipos es tratar de disminuir la hora civil. La hora civil muchas veces es muy grande, como les mostré el sótano anterior. Este es un sótano más pequeño que básicamente es un poco más grande que el interruptor, y la operación se hace desde el punto de vista de la calle. No sé, uno no baja. Y eso hace que la obra civil, que es uno de los aspectos más costosos de una instalación subterránea, pues sean menores. Aquí lo tienen. Y aquí tienen otro ejemplo en Costa Rica para un interruptor de 6 vías, entrada de lazo y salida de lazo aquí en los seccionadores, y estos vías con interruptor para los diferentes transformadores de la zona. Aquí tienen otro diseño de una vía de entrada y una vía de salida más pequeño, pero esta tanquilla no es un sótano, ¿verdad? Es un tanquecito pequeño, apenas tiene 1,20 m por 90 centímetros
de ancho y realmente está bien pequeño y se opera desde la parte de afuera, que tiene otro diseño similar. Y finalmente, la última consideración es la consideración de seguridad. No sé si ustedes conocen el tema, pero el arco eléctrico es la falla catastrófica de un interruptor, que es el cortocircuito interno, digamos, entre sus piezas. ¿Por qué se puede dar? Básicamente hay dos razones, aquí les listo algunas, pero hay dos razones muy importantes. Una es forzar los interbloqueos o cierre forzado, o forzar interbloqueo, como dice aquí, que es básicamente utilizarlo y forzar las operaciones. Eso puede dañar algún mecanismo interno y crear un cortocircuito. Y la otra grande razón es sobretensiones, ya sea sobretensiones naturales o sobretensiones creadas por otros equipos. Eso puede crear un cortocircuito interno y por eso nosotros le pedimos a nuestro personal que se vista adecuadamente, pensando en el peor escenario que se pueda ver en esa situación. Entonces, dependiendo de cuántas kilocalorías usted calcula que pueda tener de exposición, se asegura que el técnico tenga el traje adecuado. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de arco interno es este en un equipo de SFC. Y fíjense, es una explosión violenta donde usted tiene una válvula y todos los interruptores la tienen, aunque no se los hayan dicho. Tiene una válvula donde pueden salir los gases a alta presión y a altísima temperatura. Eso obviamente puede dañar a una persona que esté alrededor, pero seguramente va a dañar los cables o otros equipos que estén alrededor. Entonces eso es algo que no queremos que suceda. ¿Okay? G&W tiene una filosofía diferente a los competidores. Nosotros, en general, lo que se hace, y ustedes pueden chequear en los interruptores que ustedes tengan instalados en su sistema, se usa una válvula de alivio y se usa una tubería de ventilación, de tal manera de que la presión y la temperatura de los gases disminuyan cuando se van a enviar al medio ambiente. Yo veo la válvula en todos los interruptores, nunca veo esta tubería de ventilación. Tengan cuidado con eso. En el caso de G&W, para interruptores aislados con SF6, nuestro diseño permite contener la extra presión que se produce internamente dentro del interruptor. ¿Ok? Sin embargo, el mejor diseño es el diseño más moderno de dieléctrico sólido. ¿Por qué? Porque en este caso no hay gases internamente en el interruptor. Entonces, cuando se crea el arco interno por la falla, esos gases, no hay un elemento que se caliente y se expanda como el gas. Entonces, ¿cuál es el modo de falla del dieléctrico sólido? Es básicamente un resquebrajamiento de la unidad. Pero no hay piezas eyectadas y no hay gases emitidos. Entonces, fíjense aquí, bajo la norma 592 del IEEE, eso se prueba con 2 ciclos de 10 impulsos, o sea, 20 impulsos de 10 kiloamperios 12 Ka, habiéndole hecho un cortocircuito a propósito, digamos. Y en ese caso, pues, lo que se ve, este es una sobretensión que se le hizo a un equipo. Lo que se ve es que el módulo se daña, pero no hay piezas o gases a alta presión o alta temperatura. Entonces es un elemento muchísimo más seguro y ahí ese le gana a todos los demás. Entonces, para terminar, G&W fabrica equipos con SFC, gas SFC, aislamiento o dieléctrico sólido. En realidad, el SFC luce más compacto y además tiene la capacidad de una tercera posición a tierra y tiene la capacidad de seccionamiento visible. Y todos los equipos en general tienen sensores de corriente y tensión integrada. ¿Okay? Los equipos fabricados con norma ANSI son equipos robustos para ambiente corrosivo, son sumergibles. Y en los equipos con dieléctrico sólido hemos integrado actor magnético que nos permite ser confiable porque la capacidad de operación es hasta 10.000 y adicionalmente muy rápido con 3.5 ciclos para cambiar de abierto a cerrado, de cerrado a abierto.
Todos los equipos que fabricamos están disponibles para ser automatizados de inmediato y sobre todo en el caso de G&W, los equipos están considerados como un paso más allá en el tema de la seguridad. Y de hecho podríamos trabajar en conjunto porque tal vez podemos hasta disminuir el tipo de prenda de vestir que utiliza su técnico. Los costos son competitivos si tomamos en cuenta todo el ciclo de vida útil. En realidad no les vine a presentar el interruptor más barato, les vine a presentar el mejor interruptor, el que usted no va a tener que ir a volver a repararlo o hacerle cambio. Bueno, con esto yo creo que cumplo con la presentación y no sé si tendrán algunas preguntas o algún comentario. Flavio, nos indican si el lugar de instalación de la celda SF6, ¿me escuchas, Flavio? Sí, cómo no. Ya, hay una consulta que nos hacen indicando que si el lugar de instalación de la celda en SF6 es 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿cuáles son las consideraciones constructivas a tener con relación al chasis metálico y presión del gas para no perder las características mecánicas? Me imagino deformaciones de la cuba por el diferencial de presión entre la atmósfera exterior contra la atmósfera interior, o eléctrica con relación al aislamiento, mi estimado amigo. Ayúdanos con eso, por favor. Claro. Ok, en general los interruptores de la norma IEC hasta 1000 metros creo que funcionan tal cual como son diseñados. Y la norma ANSI puede llegar a 3000 metros de altura. Pero tenemos que hacer un derrateo, no por la parte interna del interruptor, porque el interruptor al estar sellado está aislado de la presión externa, pero puede ser que digamos, bueno, vamos a usar bushing y codos de 35 kilovoltios para una voltaje del sistema de 27 kilovoltios. Por ejemplo, subirle al bill externo del interruptor. Pero, por ejemplo, en el caso de G&W, el bill interno del interruptor es 200. Todos los interruptores son de 200 kV de bill. Y como les dije, hasta 3000 amperios no se afecta el bill interno del equipo. Superando 3000 amperios hay que evaluar cada caso por separado. Pero hasta ese nivel nosotros tendríamos diseño para trabajar. 3.000 metros sobre el nivel del mar. Sí, señor. Ya, hay otra consulta. Nos preguntan desde y hasta qué voltaje diseñan sus equipos, tanto en SF6 como en aislante sólido. Está fácil. Media tensión, lo que significa que es 15 kV, que aplica, de hecho, a voltajes menores. 27 kV, o sea, y 38 kV. Hay otra forma de hablarlo, ¿no? 95 kV de bill, 125 kV de bill o 150/170 kV de bill. Pero en general es el rango de media tensión hasta 38 kV. También nos consultan los interruptores en SF6, BFI cuentan con relés de disparo. Se puede configurar las curvas de protección. ¿Cuál es la corriente mínima para disparo por relé? Entonces, como son tres consultas en uno, vamos por la primera. ¿Cuentan con relés de disparo, Flavio? Sí, claro que sí. Entonces tenemos dos opciones allí. Usamos el relé que suministra G&W, que es un relé muy simple, básicamente te permite solo ajustar la corriente de disparo, la curva y tal vez un time delay por inrush, disparo a tierra, no más que eso, pero es autoalimentado. O sea que así como yo se lo doy a usted, usted lo instala y funciona. No necesita un PT externo o una energía externa para trabajar con el control se autoalimenta del CT. Eso es uno. La otra es que si usted quiere capacidades mayores, como por ejemplo la comunicación en DNP3 o en algún ISS 1850, en ese caso tenemos que usar otro tipo de relé que no fabrica G&W, nosotros lo integramos a otros fabricantes y
y en ese caso necesitamos alimentación externa. Eso es para la pregunta 1. La pregunta 2, ¿cuál era? ¿Se puede configurar las curvas de protección? Sí, eso tiene que ser eso por norma, ¿verdad? Eso tiene que ser configurable. Y bueno, tú sabes que hay una serie de curvas americanas, europeas, etcétera, y hasta curvas que usted mismo puede desarrollar. Sí. Y la tercera pregunta era muy interesante. Decía, ¿cuál era el La disparo? corriente mínima para disparar por relé. Exacto. Entonces, dependiendo del relé, eso varía. En los relés, por ejemplo, que fabrica J&W, está en el orden de los 15 amperios. En algunos modelos puede ser 20 amperios. Y eso a veces es demasiado. En el caso de si usamos nuestro proveedor americano que se llama Schweizer, es 5 amperios, 1 amperio. Pero podemos usar otros proveedores cuando hemos necesitado corriente de disparo más bajas que esa. Hemos buscado otros relés en el mercado de marcas líderes y hemos logrado mayor precisión. Entonces, eso es un tema de que mirando las especificaciones que ustedes tengan se resuelve. Flavio, un cliente del sector petrolero nos consulta, ¿qué tipo de relé incorporan estos equipos? Porque deberían ser relés versátiles, es el comentario de ellos, cuya interfaz hombre-máquina sea fácil de operar, comunicación con SCADA, control remoto desde un centro de control. Aquí hacen otro comentario. Alguna vez, dice a SIC, nos realizó un diseño con relés multilink, así sea el más básico, pero que podíamos mostrar las curvas del evento, fasores del evento y demás registros. Con este diseño se pudo optar por recomendar estos equipos porque allí se tendría como un switchgear completo, pero a bajo costo. Claro, claro. No, nosotros hacemos exactamente eso. Que es el dueño de la tecnología Multilink, sí, es posible utilizarlo, ¿cómo no? ¿Qué otras marcas utilizamos? Mayoritariamente Schweizer, nos gusta bastante, pero tenemos problemas cuando empezamos a trabajar con protocolos de comunicación europeos. Entonces allí podemos utilizar ABB. En Norteamérica también usamos Beckwith. Y esas son más o menos las principales. No, es difícil que nos salgamos de allí a no ser que haya una aplicación específica. Pero recuerde, J&W es fabricante de los interruptores de potencia. Entonces somos un poquito agnósticos en cuanto al control. Entonces lo que básicamente nos vamos a hacer es leer lo que usted necesita y tratar de cumplirlo de la manera más eficiente posible. Tenemos otra consulta, Flavio. ¿Estos equipos están diseñados en la barra hasta qué valor de corriente? Perfecto. Entonces, la barra está diseñada para que con amperios continuos, corriente continua de operación, 630. ¿Ok? Tengo algunos modelos que pueden llegar hasta 900 amperios continuos en la barra. ¿Ok? Pero no son todos. Son algunas excepciones que hemos hecho, que hemos diseñado. 900 amperios máximo, continuo. Y corriente de interrupción, como les comenté, el cuello de botella aquí es un poco la botella de vacío. Entonces hay botellas de 12, 16, 20 y hasta 25 kiloamperios. Y hasta ahí nos mantenemos en corriente de interrupción. Adelante. Bueno, la verdad hay bastantes consultas y se siguen cargando más. En todo caso, les hemos solicitado que junto con las consultas indiquen el correo electrónico para poderlos atender de manera más personalizada. En todo caso, Flavio, te agradecemos el tiempo que nos han brindado. En lo personal, yo he conocido bastante a fondo estos equipos y doy fe de la calidad y prestaciones que mencionas. Te agradecemos todo el approach que has hecho con respecto a la marca y nos esperamos ver en un futuro instante. Cuídate mucho, Flavio. Muchísimas gracias a Precisión y también ojalá que cuando tengamos la oportunidad de viajar nos reunamos. Muchas gracias.